Hace poco tuve la oportunidad de hablarle de Jesús a un familiar nuestro. Fue un lugar muy insólito, en un velatorio. Pero esas son oportunidades, porque a veces la gente está allí mirándose el uno al otro y después que ya pasó la ceremonia y todo eso, estábamos sentados y un familiar nuestro estaba allí y yo le comencé a hablar de Jesús. Él no conoce a Cristo, él no es salvo, él nunca recibió a Cristo, él no conoce la palabra. Entonces empezó a excusarse diciendo que ¿quién sabe si la Biblia es la verdad? Puesto que la escribieron los hombres, ¿o no? Me decía él. Y yo creo, hermanos, que esta excusa pueden presentarte muchas personas. Por eso es bueno que estemos preparados para cuando se presente. Cuando queremos evangelizar a alguien y te pregunten o te objeten o te digan ¿qué sabemos si realmente la Biblia es la palabra de Dios, puesto que fue escrita por hombres? Así que en el transcurso de esta charla vamos a estar viendo cómo refutar, cómo derribar las excusas. Esta es la segunda parte, porque ya hemos visto la primera parte. Excusas para negar la palabra de Dios, se llama el estudio de hoy, excusas para negar la palabra de Dios. Y lo primero es que la Biblia contiene profecías. Si hay un argumento sólido que puede derribar todo argumento en contra de la Biblia, es que la Biblia contiene profecías. Profecías que fueron dichas con siglos de anticipación y que después se cumplieron fielmente. Si la Biblia no hubiese sido inspirada por Dios, por supuesto que eso nunca los hombres hubiesen escrito, a menos que hubieran sido inspirados. Así que las profecías revelaron lo que iba a pasar siglos antes que ocurrieran, que se cumplieron fielmente. Veamos algunos ejemplos. 1. La profecía del nacimiento virginal fue dada por Isaías. El nacimiento virginal de Jesús fue dada por el profeta Isaías. Dios se la reveló en el siglo 8 antes de Cristo. En el siglo 8 antes de Cristo. Imagínate, ¿cuántos años antes que ocurriera, Dios a través del Espíritu Santo le reveló al profeta Isaías? En Isaías 7:14 leemos muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Eso se lo dijo el Espíritu Santo a Isaías 8 siglos antes que ocurriera. En segundo lugar, tenemos que comprobar en la palabra el cumplimiento de esa profecía, y eso lo relata el evangelista Mateo. Mateo relata el cumplimiento de la profecía de Isaías. En Mateo capítulo 1, versículo 18, y luego versículos 24 y 25. Reitero, Mateo 1, 18 y luego 24 y 25 leemos. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Notable. Mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús.
Así que si uno es honesto y sincero de que Dios haya anunciado en el siglo 8 antes de Cristo algo que ¿quién iba a pensar? Una virgen embarazada sin haber tenido relación con ningún hombre. Sin embargo, en el programa de Dios estaba que eso iba a suceder y no improvisó, sino que 8 siglos antes le anunció al pueblo a través del profeta Isaías, y ahora Mateo lo relata el cumplimiento de esa profecía. En tercer lugar, la profecía del lugar del nacimiento de Jesús fue dado por Miqueas. La profecía del lugar del nacimiento de Jesús fue dado por Miqueas. Dios se la reveló a finales del siglo 8 antes de Cristo. Finales del siglo 8 antes de Cristo, en Miqueas 5:2. Miqueas 5:2 leemos: pero tú, oh Belén, Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Esa es la profecía que le fue revelado a Miqueas a finales del siglo 8 antes de Cristo. Y Miqueas lo relata, no fue una invención suya, no fue un cálculo suyo, fue una revelación de Dios a este profeta. El cumplimiento de esta profecía, porque si no se cumplió no sirve. Sin embargo, el cumplimiento de esta profecía lo relata Lucas. En Lucas 2, versículos 3, 4 y luego el 6. Lucas 2, versículos 3, 4 y luego el 6 leemos: todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Ahora el versículo 6, mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. Increíble, un cumplimiento asombroso de las profecías dadas por el Señor a través de sus profetas. En esa época estaba en plena vigencia el ministerio profético. ¿Por qué? Porque las escrituras, el canon de la palabra de Dios no estaba completo. Entonces en esa época Dios usaba mucho a los profetas. Al comenzar el libro de Hebreos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Esto revela claramente que el ministerio profético ha ido menguando, porque ahora ya tenemos todas las revelaciones en la palabra de Dios. Y luego Jesús expone claramente la voluntad de Dios. Y luego que Jesús regresa al cielo, el Espíritu Santo nos enseña. Él dijo, cuando Él venga, les enseñará todas las cosas, el Espíritu Santo, y les recordará todo lo que yo les he enseñado. Así que en cada época Dios ocupó distintos medios para hablar a la humanidad. No habló siempre de la misma manera, de acuerdo al tiempo, a la dispensación. Dispensación quiere decir la administración de Dios. Hubo una época allá en el Edén donde Dios hablaba en forma directa con Adán y Eva, por ejemplo. Luego pasando el tiempo, hablaba de otra forma. Algún día vamos a estudiar cómo habló Dios en los distintos momentos de la historia de la humanidad. Luego ocupó mucho a los profetas. Luego vino Jesús y empezó Jesús a hablar en forma clara. Luego ascendió Jesús y el Espíritu Santo vino a revelarnos algo que ya está escrito en la palabra de Dios. Pero lo que estamos tratando de ver, nuestro argumento más sólido, demostrarle a una persona que dice no creer en la palabra de Dios, una persona a quien nosotros queremos ganar para Cristo, y dice, pero ¿de dónde sacan ustedes todo eso de que hay que creer en Cristo, de que Cristo va a volver,
de que Cristo va a llevar a sus seguidores, de la palabra. Y allí te pueden objetar, pueden poner excusa diciendo, pero ¿quién sabe si la palabra escrita o la Biblia es verdad? Y nosotros estamos comprobando las profecías bíblicas, que es uno de los fuertes argumentos para probar que la Biblia fue inspirada por Dios. En segundo lugar, ¿cómo fue escrita la Biblia? ¿Cómo fue escrita la Biblia? Es muy interesante. La Biblia fue escrita en alrededor de 1600 años. Para escribirse toda la Biblia se tardó aproximadamente 1600 años. Y participaron de escribir la palabra de Dios, la Biblia, alrededor de 40 escritores. 40 escritores de distintas culturas, de distintas formas de vivir. La mayoría de ellos no se conocían entre sí, que hablaban de distinta manera. Así que imagínate 40 hombres en 1600 años sin haberse reunido a decir qué vas a escribir vos, qué voy a escribir yo. No, hay un común denominador que los unió a todos para que todos dijeran lo mismo, con distintas palabras, pero tocaran el tema central de la Biblia, que es presentar al Hijo de Dios. Indudablemente que este es otro fuerte argumento para probar que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Así que todos hablan de esto. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo y es útil para todo, para todo. Es el manual de la vida, es el manual del matrimonio, es el manual de los padres, es el manual de los hijos, es el manual de la familia. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17, 2 Timoteo 3, 14 al 17, Pablo le dice a Timoteo, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez te han enseñado las Sagradas Escrituras, desde la niñez, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Así que un cristiano que no conoce la palabra es un cristiano que fácilmente va a ser engañado por sectas, por falsos predicadores, falsos profetas, falsos apóstoles, por muchas corrientes teológicas que abundan en nuestros días. Pero quien conoce la palabra de Dios no es engañado fácilmente. Yo tuve el privilegio que desde que conocí al Señor hace 50 años, nos pusimos a leer la palabra de Dios con mi esposa, con Nidia, y leíamos juntos. Después decidimos leer por separado porque yo me quería detener mucho tiempo en un versículo. Yo soy muy detallista. ¿Por qué dice y por qué no dice? Y eso nos iba demasiado. Ocupábamos por lo menos 1 hora, 2 o tal vez más tiempo. Entonces ella me dice, ¿por qué vos que sos tan detallista no lees vos solo? Yo leo sola. Y ella leía más rápido. Y de común acuerdo, en plena armonía, cada uno siguió leyendo. Dios me dio el privilegio de leer más o menos 35 veces toda la Biblia, completa. La leía una vez al año toda la Biblia en distintas versiones. Yo leí casi todas las versiones que se conocen, porque siempre me ponía con las versiones que había en esa época y comparaba lo que dice una y lo que dice otra. ¿De qué me sirvió eso? De muchísimo. Me salvé de 2 sectas que yo, si no conocía la palabra de Dios, hubiese caído prisionero de 2 sectas, los testigos de Jehová y los adventistas. Entonces,
llegaron a casa tratando de enseñarme y yo no sabía en esa época porque era un creyente nuevo en el camino del Señor. Entonces le dije, pasen hermanos, y empezamos a estudiar la palabra de Dios, pero en realidad ellos no estudian la palabra sino el atalaya o despertar. Y ahí ellos no interpretan lo que dice la Biblia, sino lo que la Watchtower, que es la organización de los testigos, enseñan. Así que si la Watchtower dice, bueno, acá dice blanco, pero quiere decir negro, ellos dicen, quiere decir negro. En vez de manejar el Espíritu Santo, maneja la organización Watchtower. La torre del vigía quiere decir Watchtower. Entonces, al tiempo yo le dije, mira, no estudiamos más. ¿Pero por qué? Porque ustedes se están enseñando mentiras, falsas doctrinas. Porque ustedes dicen que Jesucristo no es Dios. Y la palabra de Dios enseña que Jesucristo es Dios. No, pero que esto, que lo otro. No. No sigo estudiando con ustedes. Ellos descalifican al Espíritu Santo diciendo que es una fuerza activa, etcétera, etcétera, etcétera. De otra secta que también me salvé ya me estaba por bautizar y fui a varios cultos a la secta de los adventistas y me fui y ellos enseñan mucho la ley que hay que cumplir el sábado. Que no cumple el sábado es como que no te salvás. Están más en la ley porque sus fundadores se basaron más en las leyes judaicas que en las leyes cristianas, en los principios cristianos. Y también, después de un tiempo, me di cuenta que no estaban enseñando la Biblia, sino lo que Elena G. de White, que es una de sus prominentes fundadoras o propulsoras del adventismo, enseñan totalmente otra cosa, no lo que enseña el cristianismo verdadero. ¿Por qué cuento todo esto? Porque la lectura minuciosa de la palabra de Dios me salvó de quedarme prisionero en una u en otra secta. Y así, en nuestro día hay muchísimas sectas, y los hermanos no saben que son sectas, pero si lees la Biblia, si conoces la Biblia, si tenés un entendimiento de la Biblia, enseguida te das cuenta si quien te enseña, o un grupo religioso, es el cristianismo verdadero, o es una secta, o es una falsa enseñanza. La Biblia contiene palabras que penetran hasta lo más íntimo. Por eso es importante leer minuciosamente la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 leemos, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¡Qué tremendo! La palabra de Dios es poderosa porque la palabra de Dios proviene de Dios. Por eso decimos palabra de Dios. Tiene un poder ilimitado. Dios creó el universo con su palabra. Y la palabra escrita, cuando uno la lee todos los días, hoy tenemos la facilidad de leer muchos capítulos. Por ejemplo, yo escucho en el celular, de la aplicación de la Biblia, fácilmente 10, 15 capítulos, 20 capítulos, porque mientras voy en el auto conecto al sistema de sonido del auto y voy escuchando la Biblia a través de la aplicación de la Biblia en el celular. Pero eso es una lectura para un conocimiento general de la palabra. Pero si yo quiero que Dios me hable, no puedo leer 10, 15, 20 capítulos. Yo tengo que decir, Señor, ¿qué me querés decir? Y esperar que el Espíritu Santo traiga una convicción interna que yo tengo que leer de tal tema. Y cuando yo busco ese tema, ahí me doy cuenta que Dios me habla a mí personalmente. Y eso que es la palabra, logos, se transforma en la palabra rema. Logos es lo que Dios dice y rema es lo que Dios me dice. Y entonces yo puedo recibir una palabra actual para la situación en que yo estoy viviendo. Ya sea si yo estoy desanimado, si yo estoy desorientado, si yo estoy temeroso, si yo tengo dudas. Entonces la palabra responde a todas mis necesidades. Pero hay que saber usar. Para saber usar, yo tengo que conocer la palabra de Dios, estar familiarizado. Pero hoy la tecnología
nos ayuda a localizar pasajes bíblicos, y aunque no sepamos, yo le digo, por ejemplo, a Google, le digo versículos de aliento, y me trae una serie de versículos de aliento. Si yo un día estoy con temor, versículos para disipar el temor, y me trae cualquier cantidad de versículos y pasajes bíblicos para que yo me pueda sobreponer a mi temor. Estoy explicando todo eso para ayudarles, para que se entusiasmen a estudiar la Biblia aprovechando la tecnología, cosa que no teníamos cuando yo empecé a estudiar la Biblia hace 50 años. Tenía que estar ahí buscando en la concordancia, etcétera, etcétera. En tercer lugar, la Biblia, cuando es puesta en práctica, recibimos bendición. O sea que es bueno escuchar la palabra, es bueno meditar en la palabra, es bueno memorizar, pero lo principal es ponerla en práctica. Cuando nosotros practicamos la palabra de Dios, entonces ella nos bendice. Y todo eso para explicarle a la persona a la cual estamos evangelizando, es decir, Dios te va a bendecir en gran manera si escuchás la palabra y la pones en práctica. En Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 25. Santiago 1, 22 al 25 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios, ¿qué dice ahora? Te bendecirá por tu obediencia. Y yo pregunto, ¿queremos ser bendecidos, hermanos? Bueno, la palabra de Dios te va a traer bendiciones de Dios. Así que la palabra de Dios tiene que ser nuestro manual. Hoy tenemos la facilidad de donde vamos, tenemos la palabra. Si la tenemos en el celular, por ejemplo, yo mientras voy en colectivo, porque en el centro hoy no se puede estacionar en vehículos, así que voy al centro en colectivo y voy con los auriculares, voy escuchando, voy meditando, ¿qué dice ese versículo? Porque lo dice, voy escuchando el audio y voy leyendo, aprovechando cada momento. ¿Quién dice no tengo tiempo para leer la Biblia? No dice la verdad, porque tiempo tenemos. En cualquier momento, mientras esperamos, estamos haciendo fila para alguna cosa, ahí podemos estar escuchando, leyendo, meditando. La Biblia, cuando es obedecida, nos libra de caer en pecado. Cuando obedecemos la Biblia, nos libra de caer en pecado. ¿Por qué muchos cristianos caen en pecado? Porque no conocen la palabra o no la ponen en práctica. En el Salmo 119, versículos 9 al 11, dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedecer tu palabra. Me esforcé por encontrarte. Me esforcé tanto por encontrarte. No permitas que me aleje de tus mandatos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Aquel que conoce la palabra y la tiene guardada en su corazón, en el léxico hebreo decía el corazón. Pero nosotros, para entenderlo mejor, quería decir la mente, porque uno memoriza no con el corazón, sino con la mente. Aquel que tiene guardada en su mente muchos textos de la palabra de Dios, cuando está siendo tentado para caer en pecado, el Espíritu Santo te va a traer al recuerdo, te va a hacer acordar de versículos, pasajes bíblicos, y eso te va a defender que no caiga. Pero si uno está desprovisto y no tiene nada almacenado en la mente, en la vida interior, seguramente que estamos desprotegidos, porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu, y la espada del Espíritu derrota al diablo, derrota las tentaciones, derrota al pecado. Y nosotros estamos estudiando cómo usar la palabra de Dios para evangelizar, para mostrarle a otro. Pero dicho sea de paso, estamos aprendiendo qué beneficios y qué bendiciones nos trae a nosotros. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo pasás cada día con la palabra de Dios? ¿Pasás mucho tiempo, poco tiempo, nada?
miras mucha televisión, lees poco la Biblia. Si fuera así andamos mal. Tenemos que consagrar un tiempo. Pero como te expliqué, a veces no necesariamente encerrarme. Mientras voy haciendo un trámite, voy conduciendo, yo puedo ir escuchando la palabra de Dios y te puedo asegurar que eso te va a transformar la vida, porque la palabra de Dios tiene un poder sobrenatural, nos vuelve vacía. Son muchas las excusas de los incrédulos, pero con la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo derribaremos todas esas excusas para ganar a los perdidos para el reino de Dios y, dicho sea de paso, para estar equipados para nosotros ser cristianos consagrados, cristianos firmes, cristianos santos. ¿Y por qué necesitamos ser así? Porque Jesús vuelve. ¿A quién viene a buscar? A los cristianos que le están esperando, a los que están preparados, a los que viven en santidad. La palabra de Dios dice, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y Jesús en las bienaventuranzas dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ay, 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 qué tristeza va a ser, qué dramático. Si ocurre el arrebatamiento y muchos se van y los que se quedan va a decir, ¿cómo no me preparé? Por esto, esta es una enseñanza, hermano, hermana, para que nosotros podamos hablar con la gente que no conoce a Cristo, pero para que nosotros estemos preparados. Nosotros tenemos que vivir como si vamos a vivir siempre en este mundo, pero tenemos que estar preparados como que hoy vamos a partir al cielo con el Señor, ¿sí? Y si procedemos así, te puedo asegurar que te vas a mantener fiel hasta el último momento, porque la palabra de Dios es la que te va a ayudar a ser el cristiano que Dios espera que seas y que yo también lo sea. El que tiene oídos para oír, oiga lo que la palabra y el Señor te dice y me dice.